El agua es una molécula esencial para la vida. Sin el agua no podríamos vivir, eso es lo primero que tenemos que entender. Es la base de todo ser vivo y la base de todo lo que crece en el planeta Tierra. Es un compuesto químico que está formado por 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. No tiene sabor, no tiene olor, no tiene color. ¿De acuerdo? Entonces, al ser esencial para el planeta, tenemos que entender que ocupa como alrededor de un 70% de toda la superficie. Y de hecho, en nuestro propio organismo va a ocupar como entre un 65 y un 75%. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos la calidad de ese agua que va a formar parte de nuestra vida. También es importante saber que el agua no solo la vamos a conocer como en estado líquido, sino también en estado sólido y en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Bien, como sabemos que es importante para la vida, tenemos que entender que entonces tiene un sinfín de funciones. Pero es importante, con lo que nos tenemos que quedar es que al final nos va a ayudar para hidratarnos, para hacer el día a día, para mantener una piel turgente, limpia, para eliminar esas toxinas que absorbemos del ambiente o que simplemente nosotros los ingerimos en la comida, o también para fortalecer ese sistema inmunológico que nos va a proteger de toda la toxicidad que nuestro cuerpo va a absorber en el día a día. Las 2 fuentes principales que conocemos como suministro de agua aquí en República Dominicana son principalmente 2. Una, el agua de pozo o bien el agua por suministro de la CAS. El agua de pozo va a depender siempre de la procedencia de ese pozo y la conservación que va a tener ese pozo. Va a tener como resultado una variación muy grande en condiciones de agua. Por eso, si realmente queremos conocer la composición o la calidad que va a tener ese agua de pozo, tendríamos que hacer un examen físico-químico y biológico pues para conocer, por ejemplo, la cantidad de metales pesados que contiene, la concentración de microorganismos perjudiciales o simplemente pues, la dureza que va a tener ese agua. Todo eso va a tener una consecuencia en nuestro organismo, por eso directamente no podemos consumirla si no sabemos qué composición exacta va a tener. El suministro de la CAS viene dado, las siglas de la CAS son CAASD, que lo que significan es Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santo Domingo. Viene dado a través de un sistema de potabilización, es decir, que cuando a veces un cliente nos dice que ese agua viene por suministro de la CAS, nosotros podemos confiar en que realmente ese agua ha pasado por un proceso previo de potabilización y eso realmente nos asegura que el equipo va a dar su óptimo rendimiento porque apenas va a tener que hacer ningún esfuerzo en tener que limpiar ese agua. Claro, si bien es cierto que a veces, aunque nos digan suministro de la CAS, no quiere decir que siempre ese agua sea potable. A veces la CAS, cuando se ve un poquito limitado, pues entonces da suministro de agua de pozo. Pero en ese caso, nuestro cliente sería el que nos lo tendría que justificar y explicar bien directamente si igual 2 días a la semana nos viene agua de la CAS y después suministro de pozo o directamente la CAS simplemente le está suministrando agua de pozo. Cuando ya estamos hablando de agua de beber, el agua que nosotros vamos a consumir sí tiene que tener unas características muy específicas, pero esas características y esos límites en cuestión de concentración de cualquier tipo de soluto va a estar determinada por la normativa que establece cualquier país. Aquí en este caso, en República Dominicana, nos tenemos que basar por la NORDOM 64, que es la normativa que establece Indocal. En ella, en esa normativa, nosotros vamos a tener especificado todos los componentes que pueden estar presentes en el agua y los que no. Y si están presentes, cuál es el límite máximo. Entonces, para saber la condición final de ese agua que nosotros vamos a tomar, tendríamos que hacer de nuevo un análisis físico-químico y biológico para conocer las cualidades exactas que va a tener y las consecuencias para mi organismo. Desafortunadamente, la contaminación que sufre el planeta acaba también en nuestros mares y en nuestros ríos, ya que la mayoría de nuestros desechos es allí a donde van a parar. Claro, las consecuencias pueden ser muy graves para nuestro organismo, o sea, realmente hay muchas enfermedades muy graves que pueden ser consecuencia del consumo de agua en mal estado. Esas enfermedades principales, entre otras tantas, pueden ser la disentería, el cólera, el paludismo, el tifus y la fiebre tifoidea, entre otras tantas. Claro está que también no quiere decir que en un momento dado que vayamos a consumir un vaso de agua en mal estado, vayamos a sufrir una de estas enfermedades. Es verdad que igual podemos tomar un vaso de agua que no sabemos que tiene algún tipo de bacteria y puede que nos siente mal en el estómago, igual vayamos de forma más frecuente al baño o suframos ciertas náuseas, pero no quiere decir que vayamos a sufrir una enfermedad y vaya a tener consecuencias tan graves como las que puede ser con cualquiera de ellas.
El medio ambiente son todas esas cosas vivas que nos rodean el día a día. No solamente implica lo que es natural, sino también todos esos valores sociales y culturales. Es decir, cualquier cosa que nos pueda influir en nuestra propia vida, en todo paso que damos en la vida, todo eso va a englobar el medio ambiente y todo eso nos va a influenciar en la calidad de vida que vamos a tener. Debemos ser sostenibles con el medio ambiente, ya no solo porque sabemos que hay un sinfín de problemas que tenemos que solventar, sino porque tenemos que salvaguardar los recursos que nos ofrece la naturaleza para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan hacer el mismo aprovechamiento que hacemos hoy en día. Si hacemos una sobreexplotación de esa materia prima que nos ofrece la naturaleza, entonces ellos no van a poder tener la misma calidad de vida que nosotros tenemos hoy en día. Al final, todo eso nos va a servir para mantener un bienestar, para seguir mejorando la calidad de vida que nosotros queremos conseguir para el día de mañana, no solo para nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Al final, ¿qué quiere significar el mejorar nuestro bienestar? Pues no simplemente el tener un mejor carro o tener un mejor apartamento, sino esas cosas básicas que me hace tener una buena salud, que me hace ser feliz, que me hace levantarme por las mañanas y tener energía. Esas cosas básicas nos las ofrece la naturaleza. Entonces, eso mismo es lo que nosotros tenemos que cuidar. Uno de los principales problemas que tenemos en la naturaleza es el exceso de residuos que generamos en el día a día. Al final no nos damos cuenta, pero no solo estamos mal cuidando el medio ambiente, sino que estamos perjudicando nuestra propia salud. Y es fácil de entender, porque al final, si estamos ensuciando todo el entorno que nos rodea, nuestro cuerpo va a absorber todos esos tóxicos que está a nuestro alrededor, que está en la naturaleza. Y eso va a hacer que nosotros seamos capaces de enfermarnos más y que seamos más propensos a sufrir ciertas enfermedades. Hay estudios que demuestran que en el agua embotellada podemos encontrar más de 24.000 tóxicos disueltos en el agua, de diferentes tipos, no solamente lo que conocemos como BPA o bisfenol A. Hay dos factores que influyen en que esos tóxicos lleguen al agua. Uno, el tiempo en el que el agua está dentro de ese botellón plástico. Y dos, el calor. Cuando salimos a la calle y vemos cómo directamente en los colmados el sol le está dando a los botellones, ahí lo que estamos haciendo es que se acelere mucho más el proceso de disolución de esos plásticos en el agua. Claro, sí que es verdad que las consecuencias de esos tóxicos en mi organismo no lo voy a notar de un día para otro. A corto plazo nosotros no somos capaces de distinguir qué afecciones puede tener esos tóxicos para mi cuerpo, pero a largo plazo sí. O sea, a largo plazo lo que va a hacer es que nosotros seamos mucho más propensos a sufrir ciertas enfermedades. Afecciones respiratorias, trastornos hormonales, afecciones también en la tiroides, disfunción eréctil, enfermedades tan graves como es el cáncer, entre otras tantas. A veces cuando nos hablan de sistemas para conseguir una buena calidad de agua, nos hablan de tres tipos y podemos caer en el error de si realmente la calidad del agua es la propia para poder consumir. Una, lo que es el agua filtrada. Que el agua haya sido filtrada no quiere decir que tenga unos estándares propios para que yo pueda consumir el agua. Sí que es verdad que cuando el agua pasa por un filtro me va a quitar parte de esas impurezas que tiene el agua, pero no me va a conseguir la calidad propia para que yo la pueda consumir y no me tenga que enfermar. El segundo método es la potabilización. El agua potable sí se puede consumir. Cuando me hablan de agua potable es que ese agua yo la voy a consumir y no me voy a enfermar. Pero utiliza un sistema en el que es una serie de puntos por un ciclo, en el que uno puede ser la floculación, otro la decantación y después la filtración. Después está el método que sí que conocemos y es el que utilizamos en los purificadores Coway, que es el de la purificación. Existen varios métodos para poder conseguir agua purificada y con ello sí que vamos a conseguir un agua propiamente dicha como tal, como lo que conocemos como molécula de agua H2O. ¿Por qué debemos procesar el agua? Realmente tenemos que tener muchos puntos en referencia para poder conseguir un agua de calidad. Pero los tres puntos que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta es 1. Los niveles de solutos disueltos en el agua, 2. Los microorganismos y 3. Los químicos disueltos en el agua. Los solutos disueltos se va a regir por una normativa por la Organización Mundial de la Salud. De ahí que nosotros podamos permitir en un agua de consumo hasta 500 ppm,
pero cuando tratamos agua de purificación, los niveles tienen que estar entre 0 y 50. Si se sale de 50 no quiere decir que el agua sea mala, porque tenemos muchos más ppm permitidos para poder consumir. Quizá entraría en otro rango, en otro tipo de agua, pero sí se pudiera consumir hasta 500 ppm. Lo segundo, que son los microorganismos, tenemos que tener en cuenta que convivimos con un montón de microorganismos a nuestro alrededor, pero no todos son perjudiciales. Entonces, cuando hacemos un análisis de agua, tenemos que valorar unos parámetros de ciertos tipos de bacterias que podemos encontrar en el agua o no. Y los químicos disueltos, ahí es donde volvemos a hablar de los plásticos y las consecuencias que tienen esos químicos en mi organismo. Cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos hablando de la transmisión de ciertos microorganismos desde un punto contaminado a otro no contaminado, normalmente desde un alimento crudo a un punto no contaminado. Por ejemplo, si yo cojo un cuchillo y voy a cortar carne cruda, si ese cuchillo luego lo vuelvo a utilizar para cortar una pieza de fruta, yo le estoy pasando las bacterias que estaban en la carne cruda a lo que es la fruta. ¿Cómo podemos trasladar esta idea a nuestros equipos? Bueno, pues mismamente, por ejemplo, si nosotros con nuestras manos vamos tocando todo lo que tenemos a nuestro alrededor y luego sin querer vamos a dispensar agua y tocamos con nuestros dedos la boquilla del equipo, ahí estamos transmitiendo esas bacterias que estaban en mi mano y que yo he tomado de mi ambiente. También, por ejemplo, una manera de entenderlo es, por ejemplo, cuando utilizamos el P09 o el P06. Normalmente suelen instalarse debajo del fregadero y el fregadero sabemos que es un punto de contaminación muy fuerte porque es un sitio donde fregamos, un sitio donde dejamos los platos sucios, un sitio donde limpiamos los alimentos. Entonces puede ser un foco de contaminación que si no tenemos cuidado, si no lo limpiamos debidamente, es posible que esa contaminación pueda producir el deterioro del equipo. Bien, por ejemplo, en el 671 o en el 250, lo más fácil es que el agua posada que se quede en el recogegotas pueda crear cierta contaminación que, utilizando el agua como vector de movimiento, pueda trasladar esa contaminación al resto del equipo, tanto al tanque como poder llegar hasta nuestros filtros. ¿Qué son los TDS y cuál es su relación con la calidad de agua? A veces cometemos el error de que simplemente con la medida de TDS o solutos disueltos en el agua podemos determinar cuál es la calidad que tiene el agua que nosotros estamos consumiendo, pero en realidad es una herramienta más para saber que realmente los filtros del sistema Coway están funcionando correctamente y está dando su óptimo. Simplemente porque nosotros tengamos mayor cantidad o menor cantidad de solutos disueltos en el agua no quiere decir que tengamos mejor o peor calidad. Eso va a depender dentro de unos rangos, dentro de unos estándares y siempre analizando qué tipo de TDS vamos a tener. Porque no es lo mismo que igual esos solutos disueltos sean ciertos contaminantes que a mi cuerpo le pueden sentar mal o que sean ciertos minerales que si están dentro de los límites permitidos por la Nordom 64, que es la norma que establece Indocal, pues entonces puede ser mucho más beneficioso para nosotros. Tenemos que tener en cuenta que por la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de solutos disueltos en el agua que yo puedo consumir son hasta 500 ppm. Pero claro, tenemos que tener en cuenta la calidad de esos TDS, la calidad y de qué tipo son esos solutos que están disueltos en el agua. Nosotros para determinar el agua purificada sí que nos movemos en el rango de 0 a 50. Y ahí entraría cualquier método con el cual nosotros conseguimos agua purificada, sin ningún tipo de partícula disuelta en el agua. Por lo tanto, el límite establecido son 50. Pero si el equipo por un casual da más de 50, no quiere decir que el agua sea mala, porque el agua potable se suele regir entre 100 y 200 ppm. Por tanto, si yo mido el agua que me sale de un equipo y me sale, por ejemplo, una cantidad de 60 ppm, tengo que valorar cómo está el agua de entrada y cuáles son los parámetros que me pueden salir después de los filtros. Quizá no entre dentro del rango de agua purificada, pero sí como agua que se puede consumir y de alta calidad. ¿Cuáles son los métodos de purificación alternativos que podemos encontrar en el mercado? Bien, realmente hay muchos métodos, pero los más conocidos son dos. Uno, el de destilación. Realmente el de destilación no es muy utilizado, más que para agua que realmente tiene un fin muy concreto, como por ejemplo el agua que se utiliza en los laboratorios para los procesos químicos o biológicos. Y dos, la filtración de membrana.
Por filtración de membrana podemos entender microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa, que es la que nosotros utilizamos y es la más segura del mercado. La filtración, el inconveniente que tiene es que necesitamos aplicar muchísimo calor, entonces el gasto energético es bastante elevado, cosa que nosotros nos vamos a ahorrar con la filtración por membrana. ¿Cuáles son las ventajas por ósmosis inversa? Que la porosidad de la membrana, la porosidad del filtro, es la mínima en el mercado. Por eso es la que más se utiliza y es realmente el método que utiliza cualquier embotelladora, porque así nos aseguramos al 100% que el proceso de purificación es seguro y es eficaz. ¿Cuál es la porosidad que utilizamos en el mercado? La de 0,001 micras a 0,0002 micras. Para entender el proceso de ósmosis inversa, primero tenemos que conocer muy bien qué significa ósmosis, cómo funciona el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es un proceso natural por el cual nosotros vamos a intentar conseguir el equilibrio. Nuestro sistema, nuestro propio organismo, la naturaleza, funciona todo por ósmosis para conseguir ese equilibrio estable. Bien, de esta manera, para conseguir el equilibrio, el fluyente, en este caso el agua, va a moverse a través de una membrana semipermeable de la manera que vamos a intentar conseguir la misma concentración de solutos en un lado y en otro, ¿de acuerdo? Bien, vamos a explicarlo según aparece en la imagen. Vemos como a un lado tenemos los puntitos mucho más dispersos que en el otro, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad mínima de puntitos que están muy dispersos, pero en el otro lado los puntitos están mucho más juntos y mucho más concentrados. Lo que nosotros queremos obtener aquí es que el agua fluya de manera que los puntitos en ambos lados se vean con la misma distancia entre unos y otros, es decir, que haya la misma concentración de puntitos en un lado y en el otro. ¿Cómo conseguimos esto? En este caso, el agua se va a mover de manera que en el lado donde los puntitos están más juntos va a entrar más agua y en el lado donde tenemos menos puntitos va a haber menos agua. Es decir, el agua va a moverse de donde hay menos puntitos y más separados a donde hay más puntitos y más juntos. Si nosotros introducimos más líquido, más agua, donde hay mayor concentración de puntitos, los puntitos van a empezar a dispersarse y van a empezar a separarse, hasta el punto de conseguir el equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio? Conseguir la misma distancia entre los puntos a un lado y a otro. Bien, nosotros en realidad en el equipo lo que queremos conseguir es que esa ósmosis se rompa, romper ese equilibrio, por tanto se llama ósmosis inversa. ¿Cómo conseguimos romper ese equilibrio? Ejerciendo una presión. De forma externa ejercemos esa presión para romper ese equilibrio y que solo me pase el agua a un lado, pero las partículas, es decir, los puntitos, se me queden solo a un lado, que será lo que desagüe nuestro equipo. Entre los beneficios que va a tener el agua Coway, vamos a tener, en primer lugar, que vamos a poder consumir un agua pura y segura. Lo segundo, que va a estar libre de microorganismos y de químicos disueltos. Lo tercero, que ese agua no simplemente la vamos a poder utilizar para beber, sino también para lavar alimentos, para cocinar, para el aseo personal, etc. También que vamos a tener un ahorro frente a lo que es el agua embotellada. Ya se acabó eso de tener que pagar el botellón, porque en realidad lo que pagamos con el botellón es el plástico y el envasado, no el agua, porque el agua en realidad es un derecho, nadie nos lo puede negar. El quinto beneficio sería la seguridad. Ya se acabó esto de que un extraño tenga que entrar a tu casa, que tenga que ver lo que tienes o dejas de tener en tu casa, y entonces pues las posibilidades que se pueden abrir ante un robo o cualquier otro tipo de asalto. Comodidad, porque al final ya no vamos a tener que cargar con el botellón, eso de colocarlo en la meseta o colocarlo en el bebedero, tener que desinfectarlo porque no sabemos por cuántas manos ha pasado o en qué condiciones ha estado. También, y muy importante, la responsabilidad ambiental que vamos a asumir, porque ya no vamos a gastar tanto plástico, por tanto ya no vamos a echar al medio ambiente tantos desechos como lo hacíamos antes. Y eso lo que va a asegurar es que nuestro entorno vaya a estar sano. Y si nuestro entorno está sano, nosotros también.